Al fin y al cabo es el sector productivo que más gente emplea en nuestro país y para eso hemos solicitado la presencia de Alfredo Trinidad, que es el director de la revista Agro Perú actualmente, pero que desde fines de los años 70 trabajó en Agro Noticias. Pero que además conocía a Alberto Fujimori, no nos olvidemos que el expresidente era ingeniero agrónomo de profesión. Muy buenos días, señor Trinidad, bienvenido. Buenos días, gracias. Señor Pablo, buenos días, señora Mávila. Quiero iniciar esta entrevista enviándole un fuerte abrazo hasta el infinito a mi hermano Reinaldo Trinidad Ardiles, quien hoy hubiese cumplido 74 años de edad, si es que un cáncer no se lo hubiera llevado. De acuerdo. Díganos, por favor, cuál era la situación del agro antes de la llegada de Alberto Fujimori y qué medidas tomó él para activar este sector que él conocía, como ha recordado Mabel Huertas muy bien, porque era un ingeniero agrónomo y al final rector de la Universidad Nacional de Agricultura. Sí, efectivamente, el ingeniero Fujimori fue rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina y como tal creo que tuvo una visión muy clara de cómo estaba el sector agrario en esa época, bastante golpeada, no solo por la hiperinflación, sino por la presencia del terrorismo, que prácticamente se adueñó de todas las poblaciones rurales y el Estado abandonó por completo. Entonces, él tuvo que trabajar arduamente, conjuntamente con el ejército, las fuerzas policiales, el Ministerio de Agricultura, para devolver la presencia del Estado a esos lugares y posibilitar que la gente que había migrado del campo a las ciudades por miedo al terror retorne a sus zonas de origen y a continuar produciendo los alimentos. Para eso repotenció al Programa Nacional de Conservación de Suelos llamado Pronamach, que se encargaba de generar puestos de trabajo a través de construcción de infraestructura de riego, construcción de canales, distribución de semillas, distribución de animales a través de fondos rotatorios, porque en eso entonces el Banco Agrario estaba completamente quebrado y no había quebrado, plata, cierto. No había la plata ley de promoción agraria. Claro, eso fue un gran acierto del gobierno del presidente Fujimori y gracias a esa ley actualmente... ¿Qué cambios implementaba la norma? Se alentó la inversión de otros sectores en el sector agrario con una serie de incentivos. Y gracias a eso, actualmente el Perú envía hortalizas, uvas, paltos, mangos a los distintos países del mundo. Y además de eso, genera miles de puestos de trabajo en el campo y un gran porcentaje de mujeres. Por ejemplo, para la cosecha de arándanos y de uvas, el trabajo tiene que ser muy delicado. Y eso es hoy, pero no había todavía arándanos en el Perú en esa época, ¿no? No había todavía arándanos, pero ahora somos una potencia en arándanos. Entonces, gracias a esa ley, el Perú se ha convertido ahora en un boom agroexportador, pero que paralelamente a eso se construyeron proyectos de irrigación como el proyecto Chavimochic, el proyecto Chinecas, el proyecto Olmos, el proyecto Tambo Caracocha en Ica, el proyecto Pasto Grande en Moquegua, el proyecto Tacna en Tacna y en casi todas las regiones. Entonces, también gracias a la existencia de esos proyectos se pudo incorporar cantidad de terrenos cereazos a la producción. Pero no se activó Olmos, que era un proyecto que venía de los años 20, claro, ¿no? ¿Por qué no? Se demoró, había por inestabilidad política principalmente, lo inició Belaúnde, continuó Fujimori iba a terminar ya el proyecto, una pequeña parte que quedó para la construcción del túnel trasandino Olmos y la construcción de la presa Limón lo culminó el gobierno de Ollanta Humala en el 2012. Bueno, vamos a hacer una pausa, señor Trinidad, después de la cual quisiera que nos diga
cómo hizo frente el expresidente Alberto Fujimori al fenómeno del Niño, que afectó gravemente la agricultura peruana en su segundo mandato, de la misma manera que había afectado gravísimamente el año 82-83 al gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y retomamos a hablar en el Congreso. Y dicho esto, vamos a retomar nuestra conversación, como lo habías dicho ya, Mávila, con el señor Alfredo Trinidad, director de la revista Agroperú, y debía contarnos cómo abordó, con qué particularidad se impuso la gestión de Alberto Fujimori frente al Niño que le tocó vivir, que tuvo un enorme impacto sobre las infraestructuras, pero sobre todo sobre el agro en el Perú. Sí, a ver. ¿La tiene, Lucho? El presidente Fujimori tenía un equipo de primera calidad. Para ese entonces existía el Instituto Nacional de Desarrollo, INADE, y el INADE se encargaba de todos los proyectos de desarrollo en las 24 regiones del país, como Chadimochi, Chinecas, Chirapiura, Jequetepeque, Saña, Tacna, Moquegua, en todas las regiones. Entonces, cada proyecto tenía un director ejecutivo también de primera calidad, que respondieron muy rápido a la emergencia, a pesar de que fue un niño bastante devastador. El mismo presidente dirigió las actividades para encarar ese problema, y recuerdo perfectamente cuando se interrumpió la carretera de Cajamarca a Lima, en Contumazá, el presidente con el ministro Absalón Vázquez y apoyo de la fuerza militar, trabajaron toda una noche para desbloquear los desbordes que se habían producido en ese lugar, y al día siguiente despejaron la carretera. Son las 9:58, está todavía con nosotros aquí el señor Trinidad, director de la revista Agroperú. Estábamos conversando sobre el fenómeno del Niño y las medidas adoptadas. Siendo ingeniero agrónomo, Alberto Fujimori durante su gobierno fue un sector al que le prestó, nos decía él, muchísima atención. Propuso algunos cambios, promulgó leyes que favorecieron el desarrollo del sector agropecuario, y manejó, como nos explicaba, el fenómeno del Niño con una presencia directa en el campo. Hay muchísima gente que recuerda cómo Alberto Fujimori, durante su gobierno, tuvo ese acercamiento directo, ese recorrido durante el país que le sirvió justamente para fidelizar su figura y para tener un acercamiento directo a la población. ¿Qué podría decirnos de el sector hoy? Es decir, cómo rescatar las cosas buenas que ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, cómo releer la historia de pronto y cómo analizar, así como le preguntábamos al señor Indacochea por Petroperú, en este momento, ¿qué nos diría usted sobre la reflexión que merece el manejo del agro en nuestro país, hoy por hoy? Lamentablemente el agro nacional está abandonado, y eso es consecuencia de los cambios de ministros que cada 2 o 3 meses se dan en los distintos gobiernos. Entonces, creo que es importante rescatar lo que se hizo en el gobierno del presidente Fujimori, a donde su principal colaborador y brazo derecho en el Ministerio de Agricultura fue el ingeniero Absalón Vázquez. También un hombre campechano, de origen venido del campo. Cajamarca, ¿no? De Cajamarca, de Jesús Cajamarca, y criado en Casa Grande. Entonces, sería bastante interesante reformular y rescatar al Pronamach, que era un proyecto integral, un programa integral que trabajaba, como decía, dando créditos, proponiendo pequeñas plantas agroindustriales, comprando alimentos para los desayunos de programas escolares. Compraba leche, compraba arroz, compraba papa, compraba otros productos, cumpliendo la ley de compra de alimentos nacionales. De acuerdo, señor Trinidad. Ahora se ha olvidado, ha quedado en letra muerta, y
lamentablemente... Bueno, hay otra política agraria, ¿no? Cositas. Y se ha desarrollado mucho la Sí. agricultura en nuestro país, no puede negar eso, tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Claro, pero... Y en la selva con el café y el cacao. En todo caso, hablaremos sobre la realidad actual en otro momento. Gracias por su presencia y por dar testimonio de su larga relación con el expresidente Alberto Fujimori y la política agraria que él llevó a cabo. Mávila, llegamos al fin de nuestro programa. Llegamos al final del programa, son ya las 10:01. Ustedes continúan en la programación de RPP por su